En el día estaremos respondiendo y aclarando la supuesta contradicción de la Biblia número 14 del infame documento titulado Los 101 errores de la Biblia. Ese documento que tanto ha inspirado a musulmanes, mormones y ateos para atacar la palabra de Jehová, la Santa Biblia. Y bueno, ¿en qué consiste esta contradicción según ellos? Lo podéis ver en pantalla y hacen como una pregunta. ¿Cuántos capataces o jefes o comisarios, dependiendo de la traducción bíblica que usáis, viene una palabra, pero bueno, cuántos encargados designó Salomón para los trabajos de construcción del templo? Y ellos dicen, claro, Segunda de Crónicas 2:2 menciona que 3.600. Sin embargo, Primera de Reyes 5:16 dice 3.300, o sea, 300 menos. Por lo tanto, en la mente de ellos hay una contradicción, pero realmente no la hay. Simplemente es que el relato de Segunda de Crónicas y el de Primera de Reyes difieren en el método de clasificación. Y es que lo que se mencionan en estos versículos son métodos de clasificación. Por eso, no han metido el contexto en la contradicción, no miran los versículos de antes ni los de después. Y claro, cuando tú aíslas un versículo bíblico de su contexto, pues sí, puedes sacar deducciones erróneas. Incluso puedes ver contradicciones, cosa que no ocurre cuando lees el relato entero y lo comparas con el resto de la Biblia, que es lo que vamos a hacer ahora. Por favor, acompañarme a Primera de Reyes al capítulo 5, al versículo 16. Allí leemos, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Bueno, como vemos, había 3.300 oficiales. Nuevamente, repito, encargados, comisarios, la palabra puede variar según la traducción bíblica, pero el concepto es el mismo. 3.300 encargados. Ahora bien, si vamos un poquito más para adelante, porque claro, cuando uno lee un libro de la Biblia debe leerlo completo, cuando vamos a Primera de Reyes, el capítulo 9 y el versículo 23, allí se nos da otro detalle. Dice, había 550 jefes de los comisarios que supervisaban la obra de Salomón, los capataces de la gente que trabajaban en la obra. Sí, aparte de esos 3.300 capataces, jefes, comisarios, había sobre ellos otros 550 que tenían un rango superior. Para entenderlo, eran los jefes de los encargados. Y claro, si ahora cogemos estos dos datos, como veis en pantalla, y los sumamos, nos va a dar una cifra. Primera de Reyes 5:16, 3.300 comisarios o encargados. Hay que sumarle Primera de Reyes 9:23, otros 550 que estaban por encima de ellos. Y es que el enfoque que da Primera de Reyes a la hora de definir los encargados va por rango. Pero bueno, lo que nos importa, en total, ¿cuántos había? 3.850 encargados. Esa es la cifra total. Pues bien, ahora vayamos al relato paralelo que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 2. Y allí se dice, y contó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas, y 80.000 hombres que cortasen en el monte, y 3.600 que los gobernasen, o sea, que hicieran la función de encargados, de comisarios. Y claro, aquí entran a decir estos pseudo eruditos mormones, musulmanes, ateos. Hay una contradicción, aquí pone 3.600 cuando en el otro lado ponía 3.300. Que bueno, que si contamos los jefes son 3.850, pero sigue sin coincidir. Pero estas personas, en su afán de encontrar errores en la palabra de Dios, omiten el contexto y ni siquiera leen los capítulos completos. Porque si van tan solo un poquito más abajo, y leen los versículos 17 y 18, ahí está la explicación. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 2, 17. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel,
después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Bueno, aquí se nos menciona, en este capítulo 2 de Crónica, que Salomón contó los extranjeros que había en Israel. Y ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 18, lo que hace es decir cómo los repartió. Y fijaros lo que se menciona. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, y 80.000 que cortasen en el monte, y 3.600 por sobrestantes, o podríamos decir por encargados, por comisarios, como queréis decir, para hacer trabajar al pueblo. Claro, aquí lo que se está contando es que de los extranjeros que había 3.600 que eran encargados en esa construcción, en esa obra. Había 3.600 extranjeros trabajando de encargados. Pero diréis, bueno, ¿y los 250 que faltan para llegar a los 3.850, que es el total? Pues es muy fácil, son israelitas, son encargados, pero israelitas. Y de hecho, si vamos ahora a Segunda de Crónicas 8:10, lo vamos a ver. Dice, y tenía Salomón 250 principales de los gobernadores, los cuales mandaban a aquella gente. Nuevamente, 250 comisarios, encargados, como queráis decirlo. Si ahora cogemos las dos cifras, Segunda de Crónicas 2 y 18, nos sale 3.600 extranjeros que trabajaban ahí de encargados. Sumamos Segunda de Crónicas 8:10, los 250 encargados que eran israelitas, el total es 3.850. Exactamente lo mismo que se mencionaba en el libro de Reyes, por lo que claramente vemos que no hay ninguna contradicción. Lo que ocurrió fue que en Segunda de Crónicas la clasificación es por israelitas y por extranjeros, mientras que en el Primero de Reyes la clasificación es por el rango que tienen, encargados y jefes de los encargados. Como habéis visto, simplemente hay que leer la Biblia detenidamente, ver el contexto y esas supuestas contradicciones desaparecen. Y es que tenemos que hablar muy claro sobre ese tema. Las contradicciones en la Biblia solo existen en la mente ignorante de algunos musulmanes que necesitan que la Biblia sea falsa para poder dar veracidad a su falso libro, el Corán. Las contradicciones de la Biblia solo están en la mente perversa de algunos líderes mormones y algunos de sus súbditos que por intereses los defienden, porque necesitan que la Biblia sea falsa para dar credibilidad a sus creencias y poder seguir aprovechándose de la gente cobrándoles el diezmo, un diezmo totalmente injusto. Y tenemos que decir que las contradicciones de la Biblia solo están en la mente de las personas ateas, que ellos ya en su corazón han dicho, independientemente de las pruebas, que no existe Dios y por lo tanto no quieren aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Pero cualquier persona sincera que estudia un poquito se da cuenta que no hay ni una sola contradicción en la Biblia, que es perfecta y que proviene de Dios. Y bueno, ya hemos analizado en este canal 14 de las supuestas 101 contradicciones de la Biblia. Vamos a hacer lo mismo que hoy con todas, hasta responder absolutamente todas. Por eso os pedimos a los que habéis visto este vídeo que lo compartáis, que podáis suscribiros al canal y también que deis like al vídeo y así de esa manera podrá llegar a más personas. Y bueno, pues desearos un buen día a todos y que Jehová os bendiga.